Muy buenas noches a todos. ¿Cómo está la iglesia más hermosa, más ungida? La iglesia más bella. La iglesia TCRF, tu casa en Carolina. Y estamos en la Semana Mayor. Y hay gente ensayando todos los días. Hubo ensayo lunes, hubo ensayo ayer. Hoy tenemos el culto de mitad de semana, hay ensayo mañana y el viernes a las 7 de la noche tienes una cita aquí. De regreso a casa. La obra de Viernes Santo de este año, espectacular. De vuelta a casa. ¿Y qué yo dije? De regreso, ok. De vuelta a casa, ok. Y no es la canción de Barceló. Es una obra espectacular. A Forti siempre le toca de malo, no sé por qué. Hoy le dije, pues lo que haces conmigo. Sí, por eso, pues, castigo de Dios. Alguien que diga conmigo la prensa de aceite. Mírala ahí. Camarógrafo, por favor. Dele un close-up ahí a la prensa de aceite para que usted vea lo que era una prensa de aceite en el tiempo de Jesús. Gloria a Dios, qué bueno. Y para eso vamos a considerar el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, verso 32, en la Nueva Traducción Viviente, que dice: fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní. Repite conmigo, Getsemaní. Y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. ¿A quién le dijo eso? Ya mismo lo veremos. Pero antes, ok, etimología de la palabra Getsemaní. ¿Qué significa? La palabra Getsemaní es de origen caldeo y significa prensa de aceite o aceitunas. Esta palabra fue adoptada como nombre para un huerto que estaba cerca de Jerusalén. Un Getsemaní no era más que una piedra con un peso que sobrepasaba las 286 libras. Nada más y nada menos. Y se usaba como prensa para extraer el aceite de los olivos que usualmente se encontraba en un huerto o cerca de uno. ¿Cómo funcionaba el Getsemaní? Luego de ser cosechadas las aceitunas, eran colocadas en un gran tazón para ser molidas con una piedra de molino. Piedra de la cual habló el Señor Jesucristo. Mateo 18:6 dice: pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de asno y lo hundieran en lo profundo del mar. Mire, hermano, esta palabra, cuando yo leí esto por primera vez hace muchos años, me paró los pelos. Cualquiera que haga ¿qué? Tropezar a uno de quién que creen en mí. Tenga cuidado a quién usted hace tropezar, ¿sabe? Porque dice la escritura que mejor le fuera. Lo que significa que es peor que eso. Amarrarse a una piedra de molino 286 libras para arriba y tirarte al fondo de la mar. Blup, blup, blup. Ahora, podríamos definir qué significa hacer caer a uno de los pequeñitos, pero te voy a dejar con esa asignación. ¿Qué Jesús decía en hacer tropezar a uno de mis pequeñitos? Y después que tú lo descubras, si te está pasando, pues es bien sencillo. Arrepiéntete. Al dar vuelta a la piedra del molino, la cual era movida por un asno, por eso dice que es ¿qué? Una piedra
de asno, pues era muy pesada. La piedra rodaba sobre las aceitunas y las molía hasta hacer las pulpas. La pulpa era recogida en cestas y colocadas bajo una enorme piedra en un hoyo, el cual se conocía como Getsemaní. Mírenlo ahí. Con el que se empezaba a extraer por el enorme peso el aceite. Bajo esta gran presión, el aceite de las aceitunas fluía de las canastas hacia un hoyo debajo. Los grandes pesos y la viga usados para prensar el aceite eran el Getsemaní. Se acostumbraba que el primer aceite que se extraía era usado para ungir o dedicar a los reyes, sacerdotes y profetas. En el Evangelio, tanto de Mateo como de Lucas, dan testimonio del sufrimiento, también en Marcos, el estado de ánimo, la agonía y el enorme peso que debió llevar el Mesías por causa del pecado de la humanidad, el cual lo molió y aplastó hasta que brotó de él sangre, por la cual fuimos ungidos o escogidos para ser un reino de sacerdotes del eterno Dios, tal como lo hacía un Getsemaní. Lucas 22:44, que dice: estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora podemos entender mucho mejor las palabras del profeta Isaías en el capítulo 53, verso 5, que todos conocemos prácticamente de memoria, que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por lo tanto, Jesús, nuestro Salvador y Mesías, ya pasó por el Getsemaní para que tú y yo tengamos esperanza de vida eterna. Eso fue lo que le pasó a él. ¿Usted se ha encontrado alguna vez en una situación como esa? Molido, triturado, aplastado. El Viernes Santo celebramos, bueno, los exégetas y los que estamos estudiando en la universidad, sabemos que los eruditos dicen que Jesús no murió viernes, pero nosotros lo celebramos viernes. ¿Cuál es el asunto? Te explico. Jesucristo mismo dijo que como estuvo Jonás, 3 días y 3 noches, Israel contaba los días aparte de las noches. Génesis dice la mañana y la tarde. Y ellos lo cuentan de la manera siguiente: de 6 de la mañana a 6 de la tarde es que un día. De 6 de la tarde a 6 de la mañana, una noche. Eso es un día y una noche. Y ellos dicen, los que han estudiado mucho la Biblia, más que yo, que Jesucristo murió un miércoles por la tarde. Lo que significa que de 6 de la tarde del miércoles a 6 de la mañana del jueves, ¿va cuánto? Un día. Pero de 6 de la mañana del jueves a 6 de la tarde del jueves, ¿va cuánto? Una noche. Eso va un día y una noche. Y estamos a las 6 de la tarde ¿de qué? Del jueves. A las 6 de la tarde del jueves hasta las 6 de la mañana del viernes, ¿va qué? El segundo día. Y de las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la tarde
de las 6 de la mañana del viernes a las 6 de la tarde del viernes, ¿va cuánto? 2 ¿qué? Noches. Así que hasta las 6 de la tarde del viernes van 2 días y 2 noches. Pues de las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la mañana del sábado es el tercer día. Y de las 6 de la mañana del sábado a las 6 de la tarde del sábado, ¿va qué? La tercera noche. Y Él resucitó en la madrugada. Pues a mí me hace como un poco sentido eso. Pero para ti, para mí, aunque yo sepa que fue así, para mí, yo celebro la muerte de mi Salvador el Viernes Santo. Pero como yo sé que algunos exégetas nos están viendo, yo no quiero que digan, mira qué disparatero ese pastor que no ha estudiado. Pues mire, yo lo estudié, pero usted sabe qué, para mí hoy es miércoles y él murió el viernes y él resucitó el domingo. ¿Y por qué lo cuentan así? Pues yo no sé, porque a lo mejor lo cuentan días de 12 horas. De 12 horas, días, y no contaron las noches. Una nota al calce. Lo aplastaron. Lo hicieron pasar por el momento más difícil de toda su vida. ¿Quién lo hizo pasar por ese momento? Dios. Dios lo hizo pasar por eso. Pablo Rivera. Tú mismo. Carmen Benítez. Tú misma. Juan, tú mismo. Juanqui, tú también. Y tú, Chino, no te rías. Tú. Esa es la verdad. Ahora, cuando yo estudio esto, yo me tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo él pasó ese momento? ¿Cómo? Porque nosotros hemos estado quebrantados aquí por cosas que para nosotros son duras y difíciles, pero esto, ¿cómo él lo hizo? Y yo le pregunté al Señor, ¿cómo? Explícamelo, tú eras un hombre. Sí, eras Dios, pero eras hombre. ¿Cuál es el secreto? Y la respuesta fue bien particular. Él me dijo, yo tenía un lugar favorito. Y ese lugar se llamaba el Monte de los Olivos, Getsemaní. Y allí es que yo jangueaba. En la vida todos podemos experimentar momentos difíciles. Y el tema no es preguntarnos a qué se deben esos momentos, sino cómo los enfrento en mi diario vivir. Y el momento más duro y difícil que le tocó vivir al Señor aquí en la tierra fue Getsemaní. Y era uno de sus lugares favoritos. Y él usaba ese lugar para tener encuentros con su papá. Una y otra vez. Y era frecuente, dicen las escrituras, que él subiera a ese monte. No era nada extraño. Ese era su lugar secreto. Allí es donde él se escondía en la presencia de Dios. Allí es donde él le preguntaba, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esto? Y ese es el mensaje de esta noche. A la vida vienen momentos críticos y difíciles. Yo los he pasado. Tú has estado conmigo en momentos como estos, difíciles, cañones, los últimos 3 años. El último lo pasamos ¿cuándo? Antier. ¿Cómo yo no pierdo la tabla? Nunca. ¿Cómo yo no me desplomo? Nunca.
¿Cómo yo me mantengo en pie todo el tiempo y vamos para adelante? Y hay que seguir. Tú que me conoces, ¿cierto? Y me he visto en situaciones difíciles, pérdidas una tras de otra, situación de salud, problemas financieros, los hemos tenido de todo, problemas con los hijos, con la familia. ¿Y cómo yo me puedo mantener de pie? ¿Cómo yo puedo seguir haciendo esto? Y vamos para 10 años. ¿Cómo? De la misma forma. Lo aprendí de él. Él tenía un lugar preferido, un lugar favorito donde él subía y él buscaba dirección de papá. Y él buscaba fortaleza. La Biblia dice que en Getsemaní bajaron ángeles. Él no estaba allí solo. Y él sabía lo que le esperaba. Y mira, si él era humano, que le dijo a papá, pasa de mí esta copa. Cuando viene el momento difícil, ¿cómo tú lo enfrentas? ¿Qué haces para no coger un hospital psiquiátrico? ¿Qué haces para no entrar en una depresión y que te harten de pastillas? ¿Qué haces para no levantarte contra los demás? Getsemaní era su lugar preferido. Ahora, ¿qué él hacía allí? Él iba a orar porque sabía que la situación que se avecinaba era muy difícil y necesitaba comunión con Dios. Y a veces nosotros no nos preparamos. No nos preparamos. Lo último difícil que nos ha pasado es que perdimos a Rafito. Y Dios me habló allí en aquella esquina. Fui donde él y Dios me mostró. Y yo me reuní con su esposa. Nos reunimos, mi esposa y yo. Nos reunimos con Leida. Nos reunimos con Paola. Nos reunimos con Roxana. Y el mensaje fue claro, prepárense. Los días que vienen son difíciles. Se tienen que preparar. Y a veces nosotros no entendemos cuál es la forma de prepararnos, cómo lo hacemos. Y cuando llega el problema nos coge ¿qué? Sin prepararnos. Cuando mi hermano nos llamó y nos dijo que mi mamá la habían llevado a sala de emergencia y mi esposa y yo llegamos, mi amor, ¿qué yo te dije? Tan pronto entramos y la vimos. ¿Qué yo te dije? ¿Qué te dije? Que estaba mal, que de ahí no salía. Mi mamá no sale de aquí. Acabada de llegar, ingresándola en sala de emergencia, yo miré a mi esposa a los ojos con el corazón en las manos y le dije, ella no sale de este hospital, no sale. Yo lo supe inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo estoy preparado. Y así mismo fue. Y día, por 14 días, yo estaba metido en aquel hospital, me turneaba con mi hermano. Una cosa, pero yo estaba preparado. Cuando llegó el momento, mi tía y mi tío, mi tía es cristiana de toda la vida, yo estaba ready para fortalecerlos a ellos porque Dios me había preparado en el lugar secreto en Getsemaní. Dios me había dicho, me la voy a llevar. Ella se va conmigo. Y hubo un momento que hubo como una pequeña recuperación. Y yo dije, Señor, pues no entiendo. Yo no quiero que se muera, pues yo voy a pelear. Y me dijo, se va. Esto es cuestión de días. Y llamamos a Cindy y le dijimos, Cindy, arranca para acá. Ahora.
¿Cómo tú enfrentas la muerte de tu mamá? Lo mismo pasó con mi papá. Le dije a Cindy, Cindy, vamos a verlo y quiero que le presentes el plan de salvación porque él se va a morir. Papi, no digas eso. Mi amor, él se va a morir. Situaciones difíciles, complejas de nuestra vida, de todos los días, una enfermedad, que un médico te mire a los ojos y te diga, tú tienes cáncer. Estos laboratorios dicen que tú tienes cáncer y vayas a un naturópata esperando una respuesta diferente, esperando que te diga, no, ese hombre se equivocó y te diga, sí, está aquí, lo veo en tus ojos. En el iris está y es cáncer y lo tienes aquí, lo tienes acá y hay nódulos y hay todo eso. Y sí, ok, ¿qué tú haces? Y no te puedo negar que mi esposa se salió del carro a caminar y a llorar y yo me quebranté y dije, Señor, ¿qué es esto? Pero yo estaba preparado para enfrentarlo. Ok, ¿qué hay que hacer? Sabiendo que no estoy solo. Cuando llegamos y María se había llevado, las oficinas volaron, el agua y los acústicos tirados encima de desastre. Cuando nosotros llegamos aquí que empezamos a llorar porque, pero ¿y qué pasó? ¿Qué fue esto? ¿Y dónde nos vamos a reunir? ¿Qué hacemos? ¿Cómo uno brega con situaciones como esta? Pues Jesús sabía cómo uno brega con las crisis. Y como único uno puede bregar con una crisis es comunicándose con el jefe. ¿Qué oraciones él hacía? ¿Qué le decía al Padre? Marcos capítulo 14, versos 33 y 34 dice, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Eso está permitido. En el funeral, todo el mundo le decía a Caleb, no llore. Todo el mundo, no llore. Me lo dieron a mí. Leira estaba frente de mí. Cuando me lo dieron, me quedé con abuelo. Y lo cogí, lo abracé, me lo eché al hombro. ¿Y sabes qué le dije? Llora, papi. Llora, llora. Y entonces Leira me llamó, me miró como, pero es que pastor, todo el mundo le estamos diciendo que no llore. Porque usted dice, llora. Todo lo que quiera. A Mauri se me acercó y me dijo, vos llevas 2 horas llorando. Esto no, sí, cuando él deje de que quiera dejar de llorar, él va a dejar de llorar solito. Mientras tenga ganas de llorar, que llore. Llora. No hay ningún problema con llorar. Pero tiene que llegar un momento que te tienes que secar las lágrimas, decir, yo voy a enfrentar esto, yo no voy a salir corriendo, yo no voy a claudicar, yo no voy a dudar, yo voy a confiar en Dios, yo sé que Dios está conmigo y yo voy a superar esta crisis en el nombre de Jesús. Y así es que lo hacemos. Y él se llevó a sus 3 favoritos. Y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. La alma estaba destrozada. Así estaba en Getsemaní. Lo estaban exprimiendo. La situación se estaba tornando cada vez más complicada. Tal como nos pasa algunas veces a nosotros cuando el panorama se pone negro y no vemos la salida por ningún lado. ¿Alguien ha estado ahí alguna vez? Pastora, ¿usted ha estado ahí alguna vez? Yo he visto a esa mujer
Me he despertado de madrugada y he estado haciendo un clamor que el alma, está derramando el alma. Señor, ya. Y nos pasa, es normal. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar para que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Y decía, versos 35 y 36, se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Mire, hermano, yo quiero decirle algo a usted. Quiero decirle algo a usted. En el principio, Dios estableció que el alma que pecare, el alma que pecare, dilo de nuevo. Ok. Y hay una versión que dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué alma muere? La que pecare. Y él pecó. Él no podía morir. No había forma que él muriera. Era imposible. Ok, quiero que lo pienses. Ok, solo piensa lo que te estoy diciendo. El alma que pecare, esa morirá. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó como él. ¿Cómo es él? No muere. No muere. Dios no muere. Y Dios no creó como él. El problema es el pecado. Y cuando entra el pecado, entra la muerte. Y como él no había pecado, ni pecó jamás, él no podía morir. La prueba de Jesucristo no era una prueba de que me van a matar, porque no lo podían matar, era imposible que él muriera. La prueba de él es que tengo que entregar mi vida. Tú sabes, la gente no diezma, ni da. No entiendo. ¿Sabe? Él está allí sabiendo que él no lo puede matar, que él no puede morir, que él tiene que entregar su vida. Es la única forma. Él no murió en la cruz, él murió en Getsemaní. En la cruz fue que se ejecutó su muerte. Pero su verdadera muerte fue allí, donde él entrega su voluntad cuando le dice al Padre que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Ahí es que tú mueres. Pablo sabe esto y por eso dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, porque Pablo se murió. Mire, algo pasó que no le puedo decir, algo familiar en nuestra vida. Pasó en estos días. Y Yani se me acercó, se me recostó del pecho, me tocó y me dijo, ay, tu corazoncito es único. ¿Qué corazón tú tienes, papá? Te lo digo porque es verdad. Pero dijo, ¿qué corazón tú tienes? Yo no entiendo. Porque me tocó una vez más morir. Hacer su voluntad.
seguir amando, seguir perdonando las veces que sean, no importa cuántas, no importa cómo, no importa dónde, no importa cuándo, ¿ah? No importa a quién. Y sucedió algo que yo morí, pues literalmente morí. Y ella se dio cuenta y me dijo, es que como nosotros no vamos a entender el amor de Dios. Digo, ¿cómo no vamos a entender el amor de Dios si es que nosotros lo que tenemos que mirar cómo tú actúas? Pues mira, esto no es porque yo soy buena gente, no. Esto es porque yo entregué mi voluntad un día a los pies de la cruz y yo le dije a Cristo, ahora vive tú en mí, yo quiero vivir como tú. No es mi voluntad, es la tuya. Eso fue lo que pasó en Getsemaní. Cuando a Jesucristo lo arrestaron, él dijo, yo soy. ¿Quién es Jesús? Yo soy. Todo el mundo cayó al piso. Habían ángeles con él. Si él le dice al Padre, no, yo no voy a la cruz, el Padre no podía hacer nada. Pues está bien, ven para acá, hijo, y que se fastidien todos allá abajo. O sea, el Padre no le podía quitar la vida, Jesús era Dios. El Espíritu Santo no podía obligarlo. Esto fue totalmente voluntario. El diablo no podía quitarle la vida a Jesús. No hay pecado, tú no tienes ni parte ni suerte conmigo. Ese es el problema con la iglesia, que Satanás tiene parte y suerte contigo porque no entiendes que para que él no la tenga, tú tienes que vivir como Jesús, alejado, apartado totalmente del pecado. Y Satanás no se mete contigo. Mira, yo escucho cristianos que siempre están peleando con el diablo. No peleo con el diablo está derrotado, el diablo no tiene nada con... Mire, cuando yo cometo un error, es mi propia concupiscencia, soy yo, ese día no me cuidé suficiente. Satanás no tiene nada que ver con mi vida, nada, cero. Sabiendo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que lo central era hacer la voluntad de Dios antes que la de Él, esa fue la oración de Jesús. Ahora, ¿tú sabes cuál fue la respuesta de Dios para esta oración? Que esto es increíble. Un rotundo no. No te voy a tirar la toalla, camina para la cruz. Y a veces Dios nos dice que no a nosotros y peleamos con Él. Pues ¿sabes qué? Jesucristo Señor, pasa de mí esta copa, pero haz lo que tú quieras. ¿Y qué Dios le dijo? ¿Qué el Padre le dijo? Mi amor, te amo. Los soldados se acercan. Y tus discípulos están roncando. Vete a despertarlo. Esa es la que hay. Te van a matar. Y yo voy a tener mi corazón roto. Yo soy tu padre. Pero esta es la que hay. Entonces a veces le pedimos algo a Dios y Dios nos dice, porque no nos conviene. Ese era Jesús, por eso Él es mi héroe. No es Spider-Man, ni Superman. Yo amaba a Superman.
La oración de Dios para la respuesta de Dios para esta oración fue un rotundo no. Jesús tenía que pasar esa prueba. Por encima de su deseo estaba el propósito de Dios, la voluntad de Dios por sobre nuestra voluntad. Muchas veces deberemos enfrentarnos a pruebas, pero ello no significa que Dios nos dejó, al contrario. Él está allí siempre con nosotros en medio de la prueba para ayudarnos. Primera de Corintios capítulo 10, 13 lo dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Dios siempre nos da una salida, nos sostiene y nos ayuda, ese es Él. Pero yo te quiero decir esta noche que las victorias se ganan en la oración. No hay otra forma, no la hay. Yo quisiera decirte, no ores y cuando te venga la prueba, tú vas a estar bien, pero yo no te puedo decir eso porque no funciona así. Yo te tengo que decir la verdad. Tienes que estar preparado, tienes que orar, tienes que buscar a Dios, tienes que meterte en Getsemaní, tienes que quebrantar tu corazón, tienes que doblar tus rodillas. No hay otra forma. Si hubiese otra forma, Jesús nos la hubiera enseñado. Marcos 14, 40 al 42. Cuando regresó de nuevo donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo: adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. Full presence. ¿Están aquí? Prepárense, ya mismo suben. Busquen al pianista. ¿Sabes cuántas veces oró? Fue a orar, vino, los encontró dormidos, regresó a orar, vino, regresó. Y así es que funciona. Persistencia. No dice que fue una vez, dice que fueron 3 veces. Y él era Jesús. Luego de orar 3 veces, Jesús estaba listo para enfrentar la prueba. Viniera lo que viniera, levantó a sus discípulos y les dijo: ha llegado la hora, levántense, viene la prueba. Viene el momento difícil, viene el problema, pero estamos listos para enfrentarlo. Ya he estado con el Padre, con el Rey del Universo, y venga lo que venga, Él ya me ha fortalecido para este momento. Ponte sobre tus pies. Antes de cerrar esta transmisión, quiero que hagamos una oración. Y es la oración de salvación. Tú que sintonizaste este live, no lo apagues hasta que hagas esta oración. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Jesús murió para que tú tuvieses perdón de tus pecados. Así que ora con nosotros. Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador.
Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, tú eres salvo. Te esperamos el viernes a las 7 de la noche con la obra de vuelta a casa. Y el domingo.